Matemáticas 3, Unidad 1, Geometría analítica, Sesión número 4, Distancia entre dos puntos en un plano. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 4 es calcular la distancia entre dos puntos en un plano. Distancia entre dos puntos en un plano. Segmentos dirigidos. La distancia entre dos puntos en un segmento dirigido es la longitud de un segmento de recta, determinado por dos puntos, los cuales determinan los límites de dicho segmento. Sea A el punto conformado por la coordenada x1, y1 y B el punto formado por la coordenada x2, y2, la distancia que hay en el segmento AB es exactamente la misma que la que se tiene en BA, solo que las direcciones provocan que los signos sean diferentes. Desde el punto de vista de la geometría elemental, las longitudes de los segmentos dirigidos AB y BA son las mismas. En geometría analítica, sin embargo, se hace una distinción entre los signos de estas longitudes. Así, especificamos arbitrariamente que un segmento dirigido en un sentido será considerado de longitud positiva, mientras que otro, dirigido en sentido opuesto, sería considerado como un segmento de longitud negativa. Por ejemplo, para determinar la distancia entre los puntos P1 y P2, tenemos lo siguiente. La distancia dirigida del punto 2 al punto 1 es 9. Se le considera longitud positiva, puesto que los enteros positivos están a la derecha. Por otro lado, para determinar la distancia entre los puntos 2 y punto 1, tenemos lo siguiente. La distancia dirigida del punto 2 al punto 1 es menos 9. Se le considera longitud negativa, puesto que los enteros negativos están a la izquierda. Distancia entre dos puntos en un plano. Sean el punto 1 conformado por las coordenadas x1, y1 y el punto 2 conformado por las coordenadas x2, y2, dos puntos localizados de manera general en un plano y que pertenecen a una misma recta horizontal paralela al eje x. La distancia dirigida entre los dos puntos es distancia del punto 2 al punto 1 es igual a x2 menos x1, o distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x1 menos x2. Para evitar esa diferencia de signos, se utilizará el valor absoluto en el resultado para que siempre dé positivo. Para el cálculo de la distancia en un segmento dirigido, se tiene la siguiente fórmula. Distancia del punto 2 al punto 1 será igual al valor absoluto de x2 menos x1. Distancia del punto 1 al punto 2 será igual al valor absoluto de x1 menos x2. Te recuerdo que esta fórmula solamente se va a aplicar cuando al momento de graficar los dos puntos se trace una línea o un segmento de recta horizontal paralela al eje x. Por otra parte, sea el punto 1 conformado por las coordenadas x1, y1 y el punto 2 conformado por las coordenadas x2, y2, dos puntos localizados de manera general en un plano y que pertenecen a una misma recta vertical paralela al eje y, la distancia dirigida entre los dos puntos es distancia del punto 2 al punto 1 es igual a y2 menos y1, o distancia del punto 1 al punto 2 es igual a y1 menos y2. Para evitar esa diferencia de signos se utilizará el valor absoluto en el resultado para que siempre dé positivo. Para el cálculo de la distancia en un segmento dirigido se tiene la siguiente fórmula. Distancia del punto 2 al punto 1 es igual al valor absoluto de y2 menos y1. Distancia del punto 1 al punto 2 es igual al valor absoluto de y1 menos y2. Entonces, solamente vas a utilizar esta fórmula, vas a aplicar esta fórmula cuando el segmento de recta sea vertical y desees calcular la distancia entre estos dos puntos. Ahora bien,
hay un caso especial, en este caso aquí dice sean el punto 1 la coordenada que conforma x1, y1 y el punto 2 x2, y2, dos puntos que no se hallan sobre una misma recta horizontal o vertical. Ahora, se trata de una recta que pasa por el punto 1 paralela al eje X y otra recta que pasa por el punto 2 paralela al eje Y. Estas rectas se intersectan en el punto Q, conformado por las coordenadas x2, y1, formando así un triángulo P2QP1, en el cual se identifica lo que viene siendo la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, observa que la distancia es la longitud del segmento de los puntos P1 y P2. El cateto opuesto, que en este caso es este, está conformado por el segmento P2Q y el cateto adyacente está conformado por el segmento QP1 o P1Q. Al aplicar el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente: P1 P2 al cuadrado es igual a P1Q al cuadrado más P2Q al cuadrado. Entonces, P1 P2 es igual a raíz cuadrada de P1Q al cuadrado más P2Q al cuadrado. Simplificando, quedaría P1 P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, concluyendo, la distancia no dirigida entre dos puntos se representa por la siguiente fórmula. Cada vez que nuestro segmento de recta sea inclinado, vamos a tener que aplicar esta fórmula de la distancia, que entonces equivaldría al valor absoluto del punto 1 al punto 2, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Veamos el ejemplo 1. Determina la distancia no dirigida entre los puntos P1 menos 35 y el punto 2 menos 12. Solución. Tenemos que la distancia del punto 2 al punto 1 es igual al valor absoluto de x2 menos x1. Entonces simplemente vamos a sustituir los valores. Sustituyo los valores de menos 35 y menos 2. Entonces la distancia del punto 2 al punto 1 va a ser quedado representado por el valor absoluto de menos 12, este es x2, menos x1, que es menos 35. Si recuerdas la regla de los signos, si un símbolo negativo se antepone con otro símbolo negativo, se convierte en más, puesto que menos por menos da más. Entonces, simplificando, la distancia del punto 2 al punto 1 es igual al valor absoluto de menos 12 más 35. Menos 12 más 35 me da el valor de 23. El valor absoluto de 23 es igual a 23. Si recuerdas tú, no sé si lo hayas visto, el tema del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número positivo es en sí el mismo número. El valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero de manera positiva. Ok, una vez de que ya calculé la distancia del punto 2 al punto 1, ahora voy a calcular la distancia del punto 1 al punto 2 utilizando la fórmula que aparece aquí. Sustituyendo los valores, dado que x1 es menos 35 y x2 es menos 12, lo sustituyo, entonces quedaría así. La distancia del punto 1 al punto 2 sería igual al valor absoluto de menos 35 menos menos 12. Como te decía, de acuerdo a la regla de los signos, si un signo negativo antepone a otro signo negativo, en paréntesis obviamente, se convierte en más. Simplificando sería entonces menos 35 más 12. Menos 35 más 12 da menos 23. El valor absoluto de un número negativo, que en este caso es menos 23, es el mismo número, pero de manera positiva, que es igual a 23. Entonces aquí ya se respeta y se concluye el teorema, se confirma más bien dicho, que la distancia que hay entre el segmento del punto 1 al punto 2 es exactamente la misma que la que se tiene desde el punto 2 al punto 1. Ejemplo número 2. Hallar la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son el punto 1 conformado por las coordenadas menos 7,2 y el punto 2 conformado por las coordenadas 8,2. Solución. Primeramente voy a localizar los puntos dentro del plano cartesiano.
Para el punto 1 son menos 7 unidades a la izquierda, 2 unidades hacia arriba, coloco el punto y escribo la coordenada. Para el punto 2 son 8 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba, coloco el punto y escribo la coordenada. Trazo la línea. Al momento de trazar la línea, observo que los dos puntos pertenecen a una recta horizontal paralela al eje X. Paralela quiere decir que esté una frente a la otra. Este es el eje X y esta es la línea o del segmento de recta horizontal. Es paralela al eje X. Por lo que la fórmula que vamos a utilizar para calcular la distancia entre esos dos puntos está dada por la siguiente que vemos aquí. Distancia del punto 2 al punto 1 es igual al valor absoluto de x2 menos x1, o bien la distancia del punto 1 al punto 2 es igual al valor absoluto de x1 menos x2. Entonces voy a sustituir los valores de x, que en este caso en el punto 1 está conformado por x1 y y1, el punto 2 está conformado por x2 y y2. Voy a sustituir esos valores en esta fórmula para calcular la distancia entre esos dos puntos. Para encontrar la distancia entre esos dos puntos, sustituyo los valores de x1 y x2 de los puntos P1 y P2, de tal manera que la distancia del punto 2 al punto 1 es igual al valor absoluto de x2 menos x1. Sustituyendo quedaría así: distancia del punto 2 al punto 1 es igual a 8, que es x2, acuérdate, x2 es esta, de aquí x2 menos x1, que es menos 7. 8 menos menos 7. Si hay un símbolo negativo que se antepone con otro símbolo negativo en paréntesis, se convierte en más. Simplificando, la distancia del punto 2 al punto 1 sería igual al valor absoluto de 8 más 7. 8 más 7 es 15. El valor absoluto de 15 es 15. Acuérdate que el valor absoluto de un número positivo es en sí el mismo número, con signo positivo. O bien, ahora voy a calcular la distancia del punto 1 al 2. Esta es la distancia del punto 2 al punto 1. Y la distancia del punto 1 al 2 se va a calcular utilizando esta fórmula. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que la distancia del punto 2 al punto 1 y de la distancia del punto 1 al punto 2 tiene que ser la misma? Vamos a comprobarlo. La distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual al valor absoluto de x1 menos x2. x1 en este caso es menos 7, menos x2, que en este caso es 8, menos 7 menos 8. Acuérdate, cuando nosotros vamos a realizar una suma, acuérdate, símbolos negativos iguales se suman, símbolos iguales se suman, símbolos diferentes se restan. No sé si recuerdas esa regla de los signos. Bueno, la distancia del punto 1 al punto 2 es igual al valor absoluto de menos 7 menos 8, que en este caso, como son símbolos iguales, se van a sumar. 7 más 8 es 15, pero utilizando el mismo símbolo, el signo se pasa, se suman pero se pasa el mismo signo, que es el negativo. La distancia en este caso del punto 1 al punto 2 es igual al valor absoluto de menos 15. El valor absoluto de menos 15 es igual al mismo número, pero de manera positiva. Entonces aquí se concluye que la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 15 unidades. Ejemplo 3. Hallar la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son punto 1 menos 2,4, punto 2 menos 2, menos 6. Solución. Primeramente localizamos los puntos en el plano cartesiano. El punto 1 quedará representado de manera siguiente: menos 2 unidades a la izquierda, 4 unidades hacia arriba, coloco el punto y escribo la coordenada. El punto 2, menos 2, menos 6 es menos 2 unidades a la izquierda y menos 6 unidades, y 6 unidades hacia abajo, coloco el punto, escribo la coordenada. Segundo paso, trazamos la línea que une esos dos puntos. Si puedes observarla de manera puntiaguda, esta línea pertenece a un segmento de recta vertical paralela al eje Y. Por lo tanto, hay una fórmula exclusiva para calcular la distancia para un segmento de recta vertical y que sea paralela al eje Y. Entonces observamos que los dos puntos pertenecen a una recta vertical y vamos a utilizar la fórmula específica para un segmento
de recta vertical, que en este caso es esta. Distancia del punto 2 al punto 1 va a ser igual al valor absoluto de y2 menos y1, o la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual al valor absoluto de y1 menos y2. Continuando con la solución del problema, para encontrar la distancia sustituimos los valores de y1 y y2 de los puntos P1 menos 2,4 y P2 menos 2,6 en las fórmulas que te acababa de mencionar. Para calcular la distancia del punto 2 al punto 1, que es igual al valor absoluto de y2 menos y1, voy a sustituir los valores de y2 y y1. En este caso y2 es igual a menos 6, serían menos 6 y menos 4. Entonces, simplificando y sustituyendo los valores, la distancia del punto 2 al punto 1 es igual a menos 6, y2 es menos 6, menos y1, que es 4, menos 6, menos 4. Como son símbolos iguales, se suman. Sería 6 más 4, pero es 10, pero el símbolo permanece, sería menos 10. Entonces, la distancia del punto 2 al punto 1 quedará representado con el valor absoluto de menos 10. Al calcular el valor absoluto de un número negativo, me da el mismo número, pero de manera positiva. Entonces, la distancia del punto 2 al punto 1 es igual a 10 unidades. Si yo ahora voy a calcular la distancia del punto 1 al 2, pues obviamente va a ser igual a 10. Sabemos muy bien por el teorema de la distancia de dos puntos que vimos en las anteriores diapositivas. Ok, calculo la distancia del punto 1 al punto 2, la cual está representada como el valor absoluto de y1 menos y2. Al sustituir los valores, entonces quedaría distancia del punto 1 al punto 2 es igual a y1, que en este caso y1 es 4, menos, que es este menos, y2 en este caso es menos 6, 4 menos menos 6. Hay un símbolo negativo que antepone al paréntesis con otro número negativo. En este caso se realiza esta operación de menos por menos da más, entonces se convertiría esa operación en 4 más 6. 4 más 6 es igual a 10. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número de manera positiva. Entonces, la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual a 10 unidades. Ejemplo 4. Encuentra la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son A, menos 3,2 y B, 2,4. Solución. Primeramente localizamos los puntos en el plano cartesiano. Para trazar el punto A, menos 3 unidades a la izquierda, 2 unidades hacia arriba. Coloco el punto y escribo la coordenada. Para el punto B, o punto 2, es la coordenada 2,4. 2 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba, coloco el punto y escribo la coordenada. Segundo paso, trazamos la línea. ¿Qué tipo de línea es? ¿Pertenece a una línea vertical u horizontal? Ninguna de las dos, ¿verdad? Observamos que las X y Y son diferentes, por lo tanto, pertenece a un segmento de línea inclinada. La fórmula de la distancia entre dos puntos para un segmento de recta inclinado es la que aparece aquí, es la que siempre vamos a utilizar. Cuando nosotros vayamos a graficar esos dos puntos, y el segmento de recta que nos da como resultado es un segmento de recta inclinado, quiere decir que vamos a utilizar siempre esta fórmula de la distancia. Distancia va a ser igual al valor absoluto de P1 por P2, del punto 1 al P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ok, ahora lo que sigue es sustituir los valores de x1, x2, y2 y y1
de los puntos A, menos 3,2 y B, 2,4 en la siguiente fórmula. Como te decía en la anterior diapositiva, cada vez que nosotros nos pidan calcular la distancia entre dos puntos y al momento de graficarla, al graficar esos puntos y trazar la línea, te dé una línea inclinada, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Por eso es importante graficar, para ver la posición de los dos puntos dentro del plano cartesiano y saber ya qué fórmula aplicar. Entonces, una vez así, ya teniendo la fórmula, pues simplemente voy a sustituir los valores de x2 y x1. x2 en este caso es 2 menos x1, que en este caso es menos 3. 2 menos 3 al cuadrado más, abro paréntesis, y2 menos y1. y2 en este caso es 2 menos y1, que en este caso es... no, y2 en este caso es 4 menos y1, que en este caso es 2 al cuadrado. Simplificando, cuando tengo aquí operaciones elevadas al cuadrado, siempre se realizan lo que viene siendo primeramente las operaciones internas y por último realizar las operaciones externas. Por lo tanto, cuando yo tengo esto de 2 menos 3 al cuadrado, primero voy a resolver lo de adentro y luego lo de afuera. Entonces sería distancia es igual a la raíz cuadrada de 2 más 3 al cuadrado, que en este caso quedaría así, más 4 menos 2 al cuadrado. Es simplificando y ya realizando primeramente las operaciones internas para luego hacer las externas. 2 más 3 sería 5, 4 menos 2 es 2, entonces la distancia sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25, 2 al cuadrado es igual a 4, entonces quedaría, simplificando, sería 25 más 4, que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 25 más 4. 25 más 4 es 29, la distancia de 29 es igual a 5.38. Entonces, la distancia del punto 1 al punto 2, o sea, del punto de A a B, es igual a 5.38. Ejemplo 5. Encuentra la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son punto 1, 0,1 y punto 2, 2,2. Solución. Primeramente localizamos los puntos en el plano cartesiano. Las coordenadas del punto 1, 0,1, dado que 0 no hay ningún desplazamiento tanto para la izquierda o para la derecha, se encuentra en el origen, me voy a pasar a lo que viene siendo la coordenada y1, que sería 0,1, sería 0, que parto del origen, y sobre una unidad hacia arriba coloco el punto y la coordenada. Y el punto 2, 2,2, que en este caso serían 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, coloco el punto y escribo la coordenada. Segundo paso, dice trazo la línea. ¿Qué tipo de segmento de línea es? ¿Segmento de línea horizontal o vertical? Pregunto. En este caso vemos que es un segmento de línea inclinado. Por lo tanto, cada vez que aparezca un segmento de línea inclinado al momento de graficar nuestros puntos, siempre vamos a utilizar la fórmula de la distancia a través del teorema de Pitágoras, la cual nos dice que la distancia es igual al valor absoluto del punto 1 al punto 2, y que es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Como te digo y te repito, esta es una clave, es un tip. Cada vez que grafiques los puntos y te dé un segmento inclinado, un segmento de línea inclinado, entonces vas a utilizar esta fórmula de distancia. En los problemas anteriores, en los ejemplos anteriores, nos aparecía un segmento paralelo al eje X o paralelo al eje Y, o sea, un segmento vertical horizontal, y utilizábamos otras fórmulas, pero cuando te aparezca un segmento de línea inclinado, hay que utilizar siempre esta fórmula que vamos aquí abajo. Ok, continuando con la solución de este problema, sustituimos ahora sí los valores de x1, x2, y2 y y1 de los puntos
P1 0,1 y P2 2,2 en la siguiente fórmula. Al sustituir, pues simplemente voy a sustituir lo que viene siendo el valor de x2, que en este caso x2 está en el punto 2, que sería 2 menos 0 al cuadrado más y2, que en este caso y2 es 2 menos 1 al cuadrado. Entonces, simplificando y realizando, acuérdate que primeramente las operaciones internas y luego las externas, sería 2 menos 0 es 2 más 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, entonces aquí sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1. Acuérdate que el 2 al cuadrado es igual a tener 2 por 2. 1 al cuadrado es igual a 1 por 1. 1 por 1 es 1. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 1. 4 más 1 es 5. La raíz cuadrada de 5 es igual a 2.23. Entonces la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 2.23 unidades. Actividad número 4. Distancia entre dos puntos en un plano. Instrucciones. Elabore en un documento de Word un reporte que responda a los siguientes ejercicios. Determina la distancia no dirigida entre los puntos dados escribiendo el procedimiento en tu libreta. Número 1. El punto A, 7 y B, 4. 2. P1, menos 4 y el punto 2, menos 8. 3. El punto H conformado por el valor 1/3 y J menos 2/9. 4. El punto R menos 6 y S conformado por el punto menos 5. Calcula la distancia entre cada par de puntos. Punto A menos 3,5, punto B menos 7,1. 2. Punto A menos 1,5 y el B menos 2, menos 4. 3. El punto A es menos 4, menos 3 y B menos 4,5. 4. El punto Q es 15,4 y R menos 3, menos 2. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 4. Esta se encuentra dentro de la semana número 2 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del primer parcial.